Continuamos con más en Al Día con Sergio y ahora vamos a hablar un poco de los preparativos que se están dando para las elecciones de noviembre. En menos de una semana va a llegar una misión técnica de la Unión Europea para precisamente evaluar este proceso desde el principio. Sabemos que hay muchos venezolanos que no están de acuerdo con este proceso electoral, hay otros que sí lo están respaldando, sin embargo hay un trabajo que se está realizando día a día por parte de la sociedad civil venezolana. Y es por eso que hemos invitado en esta parte del programa a Griselda Colina, quien es precisamente una de las rectoras suplentes del Consejo Nacional Electoral. Ella es licenciada en Comunicación Social y es una de las rectoras suplentes del ente electoral y quien es representante a través del foro cívico de esa sociedad civil organizada. Muchísimas gracias por estar aquí esta mañana. Gracias a ustedes, Gabriela. Quería en primer lugar que nos dieras un poco el balance de cómo va el trabajo hasta ahora. Sabemos que estamos en el tema de la actualización del registro. Cuéntanos un poquito los primeros pasos que se han venido dando en más de mes y medio de labor que tienen ustedes en el CNE. Sí, y muchas gracias por esta oportunidad, porque yo creo que es importante hacer un balance de lo que se ha ido logrando en este proceso. Apenas van 55 días de gestión. Lo decíamos ayer en un foro que estuvimos, y hay que recordar que este nuevo CNE fue designado, fue nombrado el 5 de mayo. Allí quedamos designadas 4 personas del foro cívico, que como tú bien dices es un espacio donde confluimos diversos sectores y actores de la sociedad civil que entendemos que tenemos que lograr soluciones para la grave crisis que enfrenta el país y que hay situaciones en las que nosotros nos podemos involucrar. Así nosotros hicimos esta postulación. 4 de las personas de los 15 que postulamos, 4 quedamos allí designados y estamos trabajando, hemos seguido trabajando coordinadamente tanto con el rector Roberto Picón como con el rector Enrique Márquez y también con el resto de los rectores que está allí, que fueron designados en esa directiva en el CNE. Como un balance positivo, yo creo que nosotros podemos nombrar, mira, el 11 de mayo, allí el CNE hizo un anuncio de lo que fue esa hoja de ruta en la reconstrucción o en la restitución de las condiciones electorales. Allí se nombraron las auditorías. Hay que recordar que el tema de las auditorías y del sistema automatizado ha sido siempre no solo una recomendación de diversos actores de misiones, incluso cuando llegaban a Venezuela misiones de observación internacional, sino también de la propia comunidad nacional que exigía saber y revisar en profundidad este sistema. Bueno, esto se está dando. Ya tiene más de una semana, es una auditoría donde no están participando como en las auditorías regulares los actores políticos, sino que están participando expertos, profesores académicos de universidades reconocidas, y eso se está llevando a cabo con suficiente tiempo para poder hacer correctivos, recomendaciones que se puedan hacer para este proceso electoral. Eso ¿La auditoría corresponde al registro electoral específicamente? No, esta auditoría que se está haciendo es de todo el sistema automatizado, del sistema de votación, del sistema incluso biométrico. Todo eso se está revisando en profundidad. La auditoría del registro electoral es una auditoría que también va a realizarse, y allí sí participan actores de los partidos políticos. Ok. Entonces, como segundo tema, tú lo mencionabas, allí está, en este proceso se logró que se abrieran un proceso de inscripción y actualización de electores en el registro electoral. Recordemos que extraoficialmente hay más de 2 millones de venezolanos que están sin inscribirse en el registro, esto sin contar a los venezolanos que están fuera del país y que tampoco pueden inscribirse todavía. Entonces se logró que después de 2015 no había habido un operativo tan amplio como el que se está ofreciendo ahorita. 45 días, son 1000 máquinas y más de 700 puntos distribuidos a lo largo de todo el país, donde están funcionarios del CNE allí dispuestos para que la gente se inscriban, los que no se han inscrito, y actualicen sus datos. ¿Dónde los ciudadanos pueden encontrar información? ¿A dónde acudir? ¿Qué punto les queda más? Mira, primero, la página del CNE tiene un enlace que justamente tú buscas en el estado, en el municipio, en la parroquia, y allí te dice dónde está.
También Voto Joven en sus redes sociales ha establecido, tienen una aplicación que es quizá también más sencilla y también tú puedes buscar allí en las redes de Voto Joven para que puedas conseguir el centro que está más cercano. Nosotros incluso la semana pasada hicimos una visita a algunos centros de inscripción y actualización y bueno, invitando a la gente, diciéndole a la gente que se inscriba, porque mira, Gabriela, también uno tiene que entender que han pasado desde 2017, 18, 19 y 20, han sido años de donde la gente aprendió a estar desesperanzado, donde la gente desistió del voto como instrumento de cambio, donde perdió esa confianza en el voto. Esto es un trabajo arduo, pero le decimos a la gente, se están produciendo cambios no para un partido o para otro, para la gente, para que la gente vuelva a creer en el voto y que el voto le sirve para algo. Eso es algo que los venezolanos teníamos clarísimo y que de repente se nos, bueno, por toda una serie de violaciones, que hay que reconocerlas, por toda una serie de fracturas y de deterioro del sistema electoral, por supuesto, todo esto se vino abajo. Entonces, la lucha y el trabajo que está ahorita en todos los rectores del CNE, y debo decirlo así, es por recuperar esa confianza y por recuperar esa participación del ciudadano. Usted hablaba de la actualización dentro de Venezuela, pero hay muchos venezolanos que lo quieren hacer desde el exterior. ¿Esto está planteado, es parte de las garantías fundamentales para que se celebren esas elecciones en noviembre, o como son elecciones locales, los que están en el extranjero no votan? Coméntenos, por lo menos si ellos pueden actualizar sus datos también e inscribirse. Mira, lamentablemente, como tú bien lo dices, bueno, para este proceso local y regional no votan los electores que están fuera del país. Sin embargo, nosotros entendemos que esto es una prioridad, que es una situación que es realmente grave, pero además yo creo que hay que entender, Gabriela, que no solamente se trata de que se inscriban. Allí hay temas como el derecho a la identidad que está siendo vulnerado. Muchos de los venezolanos que están fuera del país, y tú lo tienes que saber porque tú cubres esa fuente, o sea, no tienen ni siquiera documentos de identidad. Entonces, lo primero que nosotros estamos pidiendo, oye, es empezar a recuperar el derecho a la identidad de esos venezolanos que están fuera, para que luego eso permita la recuperación de los derechos políticos. Y allí yo creo que es importante también entrar en las posibilidades que nos abre la asistencia electoral, porque justamente cuando estamos hablando de la participación de grupos internacionales en un país que como Venezuela está tan deteriorado, está sufriendo una emergencia humanitaria compleja, hay una crisis de múltiples dimensiones, tú entiendes que además no hay ni siquiera aeropuertos activos, no hay formas de viajar a las regiones, tampoco hay gasolina para que la gente se traslade, o sea, hay crisis eléctrica, hay crisis de agua, o sea, es un país en unas condiciones de deterioro profundas que necesita ayuda y necesita asistencia electoral de grupos internacionales que puedan ayudar, no a ver si una elección fue mala o buena, no, a reconstruir el sistema, que nos apoyen en esa reconstrucción del sistema, porque ciertamente hay un sistema electoral que necesita apoyo, necesita asistencia, necesita ayuda, que los venezolanos tenemos toda la capacidad. Mira, yo no lo dudo, allí en ese CNE hay gente con compromiso, con años, que tienen una experiencia que es valiosísima, que no la tiene nadie. Entonces, pero solos no pueden. Esa también es una realidad que nosotros tenemos que entender. Sí, yo quería también analizar contigo un poco lo que serían las motivaciones que tuvo el Foro Cívico para adelantar todas estas diligencias que se han venido prolongando por meses. ¿Por qué lo digo? Los venezolanos, hay muchos que desconfían 100% de este proceso electoral, que tienen esa desesperanza, que tienen también desconfianza porque sienten que son venezolanos que están favoreciendo al régimen. Sin embargo, este proceso ha permitido que, por ejemplo, se den comunicados conjuntos como el que se dio la semana pasada entre Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, que justamente hacen este acuerdo de alguna manera en apoyar procesos electorales en el tiempo, porque se dice que no solamente se trata de las regionales, sino de un proceso que se puede alargar por varios años para llegar a elecciones presidenciales. Coméntanos, ¿qué le puedes decir tú a estos venezolanos que sienten que es una alternativa que completamente desechan, pero hay otros que dicen que por lo menos es una ventana más a la democracia?
Sí, justamente nuestra motivación está en la gente, en esa gente que está pasando necesidad, en esa gente que conocemos, que son cercanos, que están ahí al lado de nosotros y que están luchando, y que hemos visto que además que la diatriba confrontativa y la inercia política que se mantiene en una lucha por el poder no les da opciones, que la emergencia humanitaria compleja sigue llevándose a venezolanos, sigue empujando gente fuera del país, mientras no se ofrecen soluciones. Nosotros hemos hecho de esta tarea, además, una tarea donde nosotros estamos documentando, estamos exigiendo nuestros derechos, pero a la vez, y no se trata de reconocer, Gabriela, que yo creo que eso es parte de lo que la gente dice, de quedarse callado y reconocer al adversario, pero sí entender las realidades que están y las posibilidades que se abren, por pequeñas que sean, porque si esas posibilidades nos permiten a nosotros salvar vidas humanas, nosotros vamos a estar allí, sin legitimar, sin que eso signifique. Se perdió el audio. Griselda, tenemos tu audio. Ahí volvió. Perdón, ahí. Ya volví. Sí. Sí. Si hablabas de que no significa que nosotros, sí, que no estamos diciendo que con esto nosotros estamos reconociendo o legitimando a un gobierno o a una asamblea que fueron electas ilegítimamente, porque además nosotros hicimos esa documentación, pero entendemos que hay hechos que están dándose en el país, que hay oportunidades que se abren y que la reinstitucionalización y la democracia no se logra en 2 días, que esto va a ser un proceso largo y eso hay que decírselo a la gente, que no hay soluciones mágicas y que no hay atajos que nos lleven a la democracia, que la democracia tiene que contar con todos y cada uno de nosotros y que para eso el trabajo y la solución pacífica no solamente tiene que ver con los procesos electorales, pero sí ineludiblemente, Gabriela, pasa por la celebración de unas elecciones libres donde la gente pueda expresarse, donde la gente además tenga opciones, que haya partidos políticos que le ofrezcan opciones a la gente, más allá de decirle, yo quiero eliminar esto. Bueno, ¿y qué es lo que sí quieres hacer por el país? Este es un país que hay garantías de que, por ejemplo, devuelvan las tarjetas a los partidos de oposición. ¿Es una de las cosas que se exige a través del Consejo Nacional Electoral o eso son otros actores los que lo piden? Mira, justamente ayer se han dado varios anuncios también en este balance, tú lo mencionabas también, no depende ya del CNE este tema de lo que son los actores internacionales que tengan este reconocimiento a Venezuela y lo que se está haciendo dentro de Venezuela, estas negociaciones que se están dando entre venezolanos y estas acciones que se están dando entre venezolanos. Entonces, ayer el CNE anunció también la activación y la aprobación de un grupo de tarjetas importantes, no solo nacionales, sino también regionales, para que los partidos políticos puedan presentar candidaturas. Ayer mismo se activó nuevamente la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática. Esa es una tarjeta que se le devuelve a los grupos políticos para que puedan usarla. También veíamos como una acción positiva que al partido regional Acción Vecinal, donde se agrupan estos alcaldes y gobernadores de oposición que presentaron sus candidaturas en 2017, se les aprobó. Ahora ellos son un partido nacional que tiene más posibilidades. Entonces, la recuperación del pluralismo político todavía sí es una deuda que está allí presente, pero se han avanzado pasos, Gabriela, y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que entender. Vamos a poder avanzar en la construcción de una elección en el tiempo. Si para este 21 de noviembre se van a lograr una elección con competitividad, con reglas claras, con las posibilidades que nos permite el tiempo, porque también uno tiene que entender que ese proceso de deterioro del sistema electoral llevó años, ¿verdad? Entonces, en tan corto tiempo, no, es mentira que vamos a poder entonces incorporar a todos los venezolanos que están afuera, incorporar a los venezolanos que faltan aquí, revisar y hacer todos los cambios legales. Eso es una ilusión, eso es falso. Uno no le puede decir a la gente mentiras. Sí, esa es una de las grandes preocupaciones que tienen los venezolanos, de que de aquí a noviembre las garantías sean tan pocas que al final sigan siendo unas elecciones fraudulentas, que le den más poder a Nicolás Maduro. Hay tiempo suficiente. Por ejemplo, veíamos que esta semana la organización no gubernamental Súmate pedía 15 días más, o sea, que las elecciones no se celebraran en noviembre, sino en diciembre, para que por lo menos los venezolanos tuvieran 15 días más de actualizar y registrarse.
¿Es suficiente esos 15 días? ¿Ya la fecha no se puede mover? Coméntanos un poco ese proceso interno y todos los obstáculos que se pueden presentar de aquí a noviembre. Sí, la verdad es que uno tiene que entender que además que este es un proceso y que legalmente además cuando el CNE, cuando el Poder Electoral hace un cronograma, todo eso tiene que ser pensado y son fechas que están concatenadamente unidas, ¿no? Entonces allí cambiar la fecha de la elección implicaría muchos cambios. Yo lo que di, con respecto a al tema de la inscripción de electores en el registro electoral, justamente, mira, Gabriela, nosotros estábamos viendo cómo todavía, justamente por esta desesperanza, por la desconfianza, incluso por el desconocimiento, porque no es mentira que el tema de los medios de comunicación en Venezuela ha sido completamente fracturado, debilitado y la gente no sabe ya ni cómo informarse. No todo el mundo tiene internet y datos para poder ver este tipo de programas. Entonces a la gente no le llega la información. Estos puntos que te estoy diciendo, que son más de 700 distribuidos en todo el país, que van a estar hasta el 15 de julio, pues no han tenido la afluencia de personas y de ciudadanos que se esperaba. Nosotros, los cálculos estaban hechos para que hasta 4 millones de personas pudieran inscribirse o movilizar y actualizar. ¿Y sabes más o menos cuántos van hasta ahora? Mira, ayer hicieron el anuncio, no tengo el número en la mente, pero esos son datos que ya están publicados en la página del CNE, se han producido sobre todo actualizaciones, pero nosotros estamos invitando a que también actualicen sus datos, a los que están que se mudaron, que se cambiaron de vivienda, pues que lo hagan y que también inviten a los otros a participar, a cambiarse, a actualizar sus datos, porque todavía hay chance de inscribirse y de hacerlo. También quería que nos comentaras un poco la misión que tiene este grupo técnico enviado por la Unión Europea y si otros actores podrían estar allí. Y adicionalmente, si esto va a ser un trabajo de observación electoral, es decir, en donde no solamente sean recomendaciones, sino que sea un poco más allá, tanto la evaluación como el informe final que van a presentar los diferentes entes internacionales. Sí, fíjate que yo creo que ahí es importante que se entienda un poco que primero la legislación venezolana hasta el año pasado, porque eso también está en revisión, no permitía la observación internacional. Recordemos que antes hablaban de acompañamiento, luego se habló de veeduría, se cambió el año pasado. Este año entiendo que hay esfuerzos para cambiar esa situación, pero ya el hecho de que desde el CNE, que el propio presidente del CNE haya enviado cartas, no solo a la Unión Europea, sino a Naciones Unidas, solicitando la participación de expertos electorales de esas instancias, a nosotros nos parece además muy positivo. Que desde la Unión Europea se haya abierto esa puertita, porque es una puerta pequeña lo que se está abriendo, es importante. Y la gente también tiene que entender que, bueno, en Venezuela, por ejemplo, ya ustedes lo saben también, no ha habido observación electoral formal desde 2006. Ahora, nosotros en 2015, en 2012, yo recuerdo que yo trabajaba en el Centro Carter en Venezuela, y 2012 y 2013 nosotros trajimos a Venezuela misiones de estudio y misiones de expertos. Y allí están los informes del Centro Carter. Son informes que son memoria de lo que sucedió en el país, de grupos internacionales. Entonces, que haya participación de grupos internacionales con mecanismos más novedosos, quizá más adaptados a la realidad del terreno. Porque yo también lo decíamos ayer en un evento, o sea, la realidad venezolana es compleja. Aquí una misión de observación, cómo llega, cómo se traslada, cómo tiene un despliegue a todo el país. O sea, no pueden irse ni por tierra ni por avión, porque no existe, no hay. Entonces, hay que adaptarse a las realidades locales, pero tiene que haber presencia. Los grupos de observación nacional están haciendo un trabajo importante. Esa es otra lucha que estamos dando para que los grupos de observación puedan tener acreditaciones a tiempo y puedan tener un despliegue en todo el país, porque son ellos los que tienen el mayor despliegue y pueden darle información a estos grupos internacionales. Entonces ahí la participación y la definición de los mecanismos, el diseño de mecanismos de participación de grupos internacionales a través de misiones de expertos, a través de misiones de estudio,
a través de grupos especiales que puedan estar en el país documentando la situación, obteniendo de primera mano la información de los grupos nacionales. Eso nos parece a nosotros importantísimo. Hay varios comentarios que nos llegan acá a través de las redes sociales y creo que es fundamental crear la confianza en este proceso. Por un lado dicen, es posible hacer elecciones en dictadura y adicionalmente, si realmente ustedes representan a esa sociedad civil que está justamente enfrentada al régimen de Nicolás Maduro, que quiere hacer oposición fuerte contra el régimen de Nicolás Maduro. ¿Ustedes creen que la representación de ustedes es justamente ese contrapeso a la dictadura? Mira, nosotros desde el Foro Cívico, y hablo desde el Foro Cívico, pues no nos arrogamos la representación de la sociedad civil. Yo creo que la sociedad civil es muy amplia, muy diversa, muy compleja y tiene muchas representaciones. Ahora, nosotros somos unas voces de la sociedad civil donde hay sectores como las academias nacionales, donde hay sectores como los grupos empresariales, donde hay sectores además como los grupos de trabajadores, donde hay sectores como organizaciones sociales, movimientos de derechos humanos, y a todos tenemos un norte común de encontrar soluciones democráticas a la crisis en Venezuela y soluciones urgentes. No estamos dejando de reconocer que hay una crisis profunda, que hay una crisis de múltiples dimensiones, que está una emergencia humanitaria compleja y que ciertamente no estamos en democracia. Y justamente lo que estamos diciendo es que nuestro camino, nuestro andar para la recuperación de la democracia es pacífico, porque Gabriela, ninguno de nosotros quiere una salida violenta, ninguno de nosotros tiene armas, ni tiene fuerza para salir, ni además no lo queremos, no, eso no es lo que estamos buscando. Ahora, si hay personas que creen que la salida es rápida, que es mágica, que se va a lograr y que no entienden que por más de 20 años se ha tratado de venderle al venezolano y de decirle que hay salidas que pueden ser más rápidas y que le van a resolver los problemas. Bueno, yo creo que la gente ya tiene que entender y el venezolano además yo creo que es profundamente democrático en su acción. El venezolano siempre ha buscado soluciones pacíficas e institucionales. Entonces yo creo que eso es parte de lo que nosotros estamos reflejando y es parte de lo que nos está motivando a esta acción, a entender que la solución es pacífica, es electoral y es democrática. Quiero nuevamente retomar el tema de los votantes que están fuera de Venezuela. Y esto es un proceso muy largo, ubicar a todos esos venezolanos que se puedan inscribir. Sé que las regionales ellos no van a participar directamente, pero a partir de esa elección, si realmente se da, se va a comenzar ese proceso. Es uno de los puntos de honor que ustedes van a defender, que más de 4 millones de venezolanos, por lo menos es la estimación de más de 5 que se encuentran y que podrían tener la capacidad de votar, puedan participar en unas elecciones, porque sin esos 4 millones, hay quienes aseguran que podría, si se fueran a unas presidenciales en el 2022, podría nuevamente ganar Nicolás Maduro, y es una realidad. Esto realmente se está trabajando, hay organizaciones privadas que primero van a hacer un primer informe. Coméntenos qué soluciones le quieren dar ustedes a los venezolanos en el extranjero. Sí, para nosotros la participación, por supuesto que es un punto importantísimo, además tiene que ver con una garantía de derechos, ¿no? Como te decía, el tema de los venezolanos en el exterior no solamente tiene que ver con esa recuperación del derecho político a la participación, sino también del derecho a la identidad. O sea, muchos de esos venezolanos que están fuera del país, esos que se fueron atravesando las fronteras, no tienen ni siquiera un documento que los identifique, y parte de lo que nosotros, y por eso es que estamos procurando y trabajando y sensibilizando a los grupos internacionales sobre las posibilidades que nos brinda la asistencia electoral. La asistencia electoral incluso que va más allá de una observación puntual de un proceso, busca acompañar e involucra a agencias de Naciones Unidas, incluso como la OIM, como la ACNUR, que pudieran ayudar a levantar ese censo de venezolanos, porque eso, 4 millones no es poco. Eso es una situación que tiene que ser bien llevada, que tiene que ser organizada, que tiene que contar con una infraestructura importante y que tiene que ser llevada a cabo además con rigurosidad, porque estos no son temas menores. Ahora, esto por supuesto que es un punto para nosotros importante. Nosotros sabemos, y en el CNE también hay conciencia
de que esto, que si bien antes el tema migratorio no era un tema para los venezolanos, pues ahora esta realidad cambió. Pero es una realidad que cambió en muchos aspectos y quizás algunos entendemos, unos más que otros porque los vemos, es como muy evidente. Pero esta es una realidad que hay que abordar con todas sus complejidades y pues lo que le decimos a la gente es que mira, sí se están abordando los temas, aunque no se vea todo tan directamente, pues hay un trabajo súper importante que se está haciendo en cada una de las condiciones, en cada una de esas garantías, en la recuperación y en la restitución de los derechos. Y que por supuesto la gente tiene que tener confianza en que los rectores que están allí adentro y también los que no estamos incorporados, pero que estamos trabajando de la mano con esos otros rectores allí en el CNE, estamos haciendo un trabajo para que se restituyan los derechos, para que haya garantías y para que se devuelvan y que podamos tener en noviembre unas elecciones con competitividad, unas elecciones que permitan y restituyan el derecho a elegir y unas elecciones que también le devuelvan la esperanza al venezolano, Gabriela, de que va a poder tener el país que quiere, de que este país tiene con qué salir adelante y va a tener instituciones que puedan representar esas realidades. Rectora, nos quedan 30 segundos. Nuevamente reitera la información. Quienes quieren participar en este proceso, ¿dónde pueden encontrar información oficial y actualizada? Bien, entonces la invitación es también para todos los venezolanos mayores de 18 años, para aquellos que se cambiaron de residencia, a que se inscriban en el registro electoral, a que actualicen sus datos, a que sepan que en la página del CNE y también en las redes de Voto Joven pueden conseguir la información de dónde están esos más de 700 puntos distribuidos en el país. Hasta el 15 de julio tienen la oportunidad de ser parte de la historia, de que su voz cuente y que su participación sea contada también dentro de esos venezolanos que están dispuestos al cambio pacífico. Muchísimas gracias, rectora, por su participación y por la información. Y bueno, y los venezolanos le piden que exijan todo lo que puedan para que los venezolanos puedan votar como se merecen, con todas las garantías que necesitamos para este proceso. Claro que sí. Muchas gracias, de verdad, Gabriela. Y un abrazo a todos los que nos están viendo. También para ti. Son las declaraciones de Griselda Colina, quien es rectora suplente del Consejo Nacional Electoral, aquí en Al Día con Sergio. Nuevamente quiero reiterar, yo sé que hay muchas personas... hace como punto de partida estas elecciones. Sé que hay muchas personas que dicen que puede ser una farsa, pero se trata de la nueva estrategia de la comunidad nacional y la comunidad internacional para abrir espacios democráticos, para que llegue ayuda humanitaria a Venezuela. Y es por eso que nuestra responsabilidad como periodistas es llevarle la información desde todas las aristas. Que quienes quieren votar puedan tener la información y puedan acceder a estos portales oficiales y participar finalmente en el mes de noviembre. Quienes no quieran hacerlo, obviamente se expresen y den su punto de vista de que no confían en este proceso electoral. Y hay quienes aseguran que no se trata de las garantías que podemos obtener aquí ya en el mes de noviembre, sino que las veamos viendo en el largo plazo, que a medida de que vamos exigiendo y nuevamente ganando algunos puntos para que esas garantías se den, estaríamos avanzando en Venezuela. Y si viene a la Unión Europea, si se logra la participación directa de Naciones Unidas, yo creo que sería una ganancia para todos los venezolanos. ¿Qué va a ser la respuesta o que Nicolás Maduro va a luego violar todos los acuerdos? Obviamente no tenemos esa garantía, pero por lo menos es un nuevo camino que estamos transitando los venezolanos y tenemos que respetar quienes apoyan este proceso y quienes no, y respetar la voluntad también de la comunidad internacional que quiere darle un giro a lo que es esta estrategia para Venezuela. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida venimos con mucho más.